del apóstol Juan. Así dice la palabra de Dios. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites llegar ahora a esta carta. Gracias porque podemos leerla completa. Señor, te pido que nos enseñes la verdad de esta porción, que tú nos des ese alimento espiritual, que podamos ver algo de la importancia de la hospitalidad, de ese amor que se extiende a los desconocidos, con el propósito de avanzar tu evangelio. Señor, ayúdanos como iglesia a aprender de estas lecciones tan prácticas y ayúdame, Señor, a mantenerme en los límites de tu palabra, a no hacer alguna aplicación que se salga de la verdad que encontramos aquí. Padre, bendice esta palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesús habló con el joven rico y sus discípulos oyeron de lo difícil que sería para los ricos entrar en el reino de Dios, Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A continuación Jesús dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Eso es Marcos capítulo 10, versículos 28 al 30. Pero quisiera que pensemos, hermanos, en esta mañana, ¿cómo es que los cristianos que salen dejando casas y familias reciben 100 veces más ahora en este tiempo? ¿Cómo es eso? Lo que hace esto posible, por resumirlo en una palabra, es la hospitalidad. La hospitalidad. Lo que hace que la palabra del Señor Jesucristo se siga cumpliendo y los cristianos que salen por el mundo a predicar la palabra tengan casas, hermanos, hermanas, madres, padres en todo el mundo, es la hospitalidad.
La hospitalidad. La hospitalidad de otros que anhelan que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido en toda la tierra. En todo el mundo hay cristianos que son como Gayo, que sirven a hermanos que son desconocidos, con el único propósito de que el Evangelio avance. Eso es lo que tenemos en la tercera carta de Juan. Pero para entender mejor el propósito de esta carta, creo que podemos compararlo con la segunda y tendremos un mejor panorama. ¿Qué vimos en la segunda carta de Juan? Vimos a quienes no debían hospedar los creyentes. No debían decirle bienvenido y alojarlo en su casa. En la tercera de Juan vemos a quien sí debían hospedar, es decir, a otros cristianos. En la segunda de Juan, los falsos maestros salieron por el mundo, nos lo decía el versículo 7 de la segunda carta. Se vuelve partícipe de lo que están haciendo, llevando, esparciendo su falsa enseñanza. ¿Qué pasa en la tercera carta? El que recibe a los predicadores de la sana doctrina coopera con la verdad. Coopera con la verdad, está colaborando con la verdad. Como veremos entonces, en la vida cristiana no es suficiente rechazar el error y mostrar ese repudio a los que están predicando una herejía, sino, como esta carta nos enseña, debemos, además de eso, cooperar con la verdad, abrir nuestras casas, extender hospitalidad para que el nombre de Cristo avance. Así que vamos a ver la carta con mayor detalle. En primer lugar vamos a ver el saludo, versículo 1 al versículo 4. Y luego, en segundo lugar, vamos a ver a Gayo, a quien yo he decidido llamar aquí el hospitalario. Gayo el hospitalario, versículo 5 al versículo 8. Versículo 9 y versículo 10 vamos a ver a otro personaje, es Diótrefes el inhóspito, un hombre que no es acogedor, Diótrefes el inhóspito. Y por último, versículos 11 y 12, vamos a ver a Demetrio, el tercer personaje, como el huésped. El huésped. Entonces el saludo en primer lugar, versículos 1 al 4, después Gayo el hospitalario, versículos 5 al 8, Diótrefes el inhóspito, versículos 9 y 10, y por último a Demetrio el huésped, en el versículo 11 y 12. Empecemos entonces con el saludo. El saludo es parecido a la segunda carta de Juan. Juan se presenta de la misma manera aquí como el anciano. Ya habíamos visto algo de ese título, y dice también, al igual que en la segunda carta, que ama a Gayo en la verdad, en esa misma esfera. La diferencia es que esta carta ya no está dirigida a una iglesia, sino a un hombre en particular, a Gayo. Aunque esto, por supuesto, también tendría implicaciones para la iglesia, y podemos notar eso en algunas veces en las que Juan habla en plural en la carta. Por ejemplo, en el versículo 12, cuando él dice: y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aunque el tono de la carta, en general, está hablando a una persona, a Gayo. Puede ser que sea el mismo Gayo que aparece en otros pasajes. Hay un Gayo, por ejemplo, que aparece en Hechos 19, 29. Hechos 19, 29. Donde se nos dice en Éfeso: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y otra referencia en Romanos, capítulo 16, versículo 23, en donde aparece el mismo nombre, y curiosamente con un tema parecido, podríamos decir, que dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Podría ser que sea el mismo Gayo. No lo sabemos con certeza, no hay una referencia que nos permita decir si era el mismo que conoció Pablo, porque Gayo era un nombre común en aquella época. Pero como vamos a ver, sabemos cosas muy claras
de quién era esta persona. Por lo que podemos decir de la carta, era un hombre que estaba caminando en la verdad. Y Juan sabía por eso que Gayo estaba prosperando en su alma. Vean cómo dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, así como tienes, como yo sé que tienes bienestar espiritual en este momento, que estás caminando en la verdad, así me gustaría también que tengas salud y seas prosperado en todo. El alma de Gayo entonces estaba prosperando. ¿Y cómo sabía eso Juan? Porque el versículo 3 nos dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Probablemente hermanos que Gayo había hospedado ya, regresan a Juan y le llevan el informe al apóstol y le dicen, este hermano está andando bien, está caminando en la verdad, está caminando en la sana doctrina, está reteniendo las instrucciones tal como tú, Juan, y los apóstoles nos las han entregado. Y nos hospedó muy bien el hermano, tuvo muchas atenciones para con nosotros, se aseguró de que tuviéramos provisiones suficientes para el camino, para nuestro viaje. Y Juan está diciendo ahora aquí que se regocijó mucho cuando escuchó acerca de este hombre. Ahora, Juan también dice que ellos habían dado testimonio, lo dice en estos términos, de tu verdad, de tu verdad. Y es interesante que lo exprese de esta manera. Quizá, hermanos, esto quiere decir que la vida de Gayo se estaba conformando a la revelación de Dios. Y por eso Juan dice de cómo andas o de cómo caminas en la verdad. Era algo que este hombre había apropiado, no solo algo que profesaba. Seguramente Diótrefes profesaba lo mismo, pero no lo practicaba. Gayo sí. Sus buenas obras se habían hecho manifiestas a otros hermanos. Y al ver esto entendemos que parte del propósito de Juan es animar a Gayo a que siga viviendo de esta manera. No hay reprensiones para este hombre en esta carta. Al contrario, hay un ánimo a persistir, a permanecer, a seguir extendiendo esa hospitalidad y a seguir caminando en la verdad. Hay un aliciente para él. Por último, en el versículo 4, Juan revela que su mayor gozo era que sus hijos caminaran en la verdad. Y hermanos, es por extensión el gozo no solamente de los apóstoles, al principio de la era cristiana, sino también es por extensión el gozo de los pastores. ¿Cuál es el mayor gozo que puede tener un pastor? Que sus hijos, que aquellos que han sido engendrados por el Evangelio, anden, caminen en la verdad, caminen en obediencia. ¿Cuál es el mayor sufrimiento? Personas, como vamos a ver, que son como Diótrefes, que causan problemas a la iglesia. Pero, ¿qué era exactamente lo que había hecho Gayo? ¿Y por qué Juan se expresa también de él al principio en este saludo? Con eso pasamos al punto número 2, para considerar a Gayo el hospitalario. A Gayo el hospitalario. En el versículo 5, Juan le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Noten cómo comienza Juan elogiando el ejemplo de Gayo. Él estaba haciendo bien a los hermanos. Incluso Juan está diciendo, a los que no conocían. Eran hermanos que no conocían. Y eso, hermanos, tiene consonancia con lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. Que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eran extraños, eran ajenos, eran foráneos en ese momento para los que los recibieron, pero al final obtuvieron bendición por ello. De la misma manera está haciendo Juan aquí, encomendando el ejemplo de este hombre hospitalario.
Y es que así funciona la hospitalidad para con un cristiano. Lo recibimos y lo amamos por cuanto es también un hijo de Dios. O en este caso, un siervo de Cristo, alguien que estaría llevando el Evangelio. Gallo había abierto las puertas de su casa para recibir a los predicadores de la sana doctrina. Y esta es una obra que no solamente es elogiada por Juan, sino es algo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vean por favor Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 41. Desde el versículo 40. Mateo 10, 40. En el que el Señor dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, que la motivación con la que se extiende la hospitalidad cristiana es porque estamos recibiendo a otros cristianos. Lo hacemos sabiendo que son creyentes, nos gozamos en eso. ¿Y qué dice el Señor? Hay recompensa en esa obra. Y de hecho es una recompensa que no tiene proporción con la obra. La obra es muy pequeñita, tan solo un vaso de agua fría. Y Cristo dice que va a recibir una recompensa de justo, de profeta, lo que corresponde a eso. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la carta, está cooperando con la verdad, está colaborando con ella, está participando a favor del reino de Dios. Hay una recompensa entonces para el que hace esto. Pero además de elogiar su ejemplo, Juan le da una instrucción a Gallo y una razón para esto. Le dice en el versículo 6: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, ya vimos esa parte, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Había algunos hermanos que se habían hospedado ahí entonces. Ellos le dicen a Juan: el amor de este hombre es especial, nos recibió en su casa, nos dio las provisiones necesarias, y ahora la instrucción de Juan es: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esa palabra encaminarlos es especial aquí, porque se utiliza varias veces en contextos en los que se refiere al apoyo o a las provisiones, atenciones necesarias para los que salen a predicar la palabra. Vean cómo aparece la misma palabra en Hechos, capítulo 15, versículo 3. Hechos 15:3, que nos dice: ellos, aquí se refiere a Pablo y Bernabé, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pensando que se estaban moviendo de un lugar a otro, la referencia no puede ser solamente que les mostraban el camino. Y para eso tenemos otros versículos también que nos dejan esto más claro. Romanos 15, 24. Romanos 15, 24. Pablo dice lo mismo también. Recuerden que estamos hablando de predicadores. Pablo dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, que iba a pasar un tiempo ahí y luego se iba a trasladar a otra parte. ¿Qué implicaba el verbo encaminar? Que estos hermanos lo iban a hospedar y le iban a dar lo necesario para seguir con su viaje. Porque le espero con los hermanos. Y por último tenemos a Tito 3:13,
Tito 3:13, que nos dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es de las referencias más claras que nos dejan ver que encaminar, en el caso de los predicadores, no significaría solamente mostrarles el camino o la senda por la que debían de llegar o trasladarse, sino darles las provisiones necesarias para que pudieran continuar con el viaje. Entonces, por esta palabra empezamos a saber un poco más de lo que Gayo estaba haciendo exactamente con los que hospedaba. Los estaba apoyando cuando llegaban ahí y para que pudieran trasladarse. Juan además le dice que los encamine de manera que sea digna de su servicio a Dios. Aunque déjenme decirles que esta frase también puede traducirse de una manera digna de Dios, literalmente. Lo que nos recuerda, hermanos, las palabras que leímos de Cristo. ¿Qué dice Cristo? El que me recibe a mí, recibe el que me envió, y el que recibía a los apóstoles, lo iba a recibir a él. El que recibe a un discípulo de Cristo, está recibiendo al Señor mismo. Este es un servicio que Gayo rendía a Dios, no solamente a los hombres. Por eso Juan le puede decir que lo haga de una manera digna de Dios, porque es un acto de adoración. El acto de hospitalidad, aunque se extienda a los hombres, es un acto de adoración para Dios. La hospitalidad de Gayo entonces permitiría que estos hermanos continuaran con su viaje. ¿Cuál era el propósito de su viaje? Lo sabemos por lo que vamos a ver a continuación. Estos hermanos estaban llevando la palabra, estaban llevando el evangelio. Por lo que Juan entonces le dice, no solamente la instrucción, sino la razón para hacerlo. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o como también puede traducirse, porque ellos salieron por amor del nombre. Y esto es bien importante, ahorita vamos a ver, sin aceptar nada de los gentiles. ¿Qué significa esto? En primer lugar, la razón es esa: recíbelos, encamínalos como es digno de Dios para que continúen con su viaje. ¿Por qué? Porque ellos salieron por amor del nombre. O sea, la motivación de esos que salieron predicando la palabra, de esos misioneros, ¿cuál era? El amor a Dios, o más específicamente podemos decir el amor a Cristo. Ahora, esta es una forma profunda de expresar lo que Juan diga por amor del nombre. ¿De dónde viene esta idea? Del Antiguo Testamento. Hay una teología del nombre en el Antiguo Testamento. El nombre, ¿qué significa el nombre? Todo lo que una persona es. Pero ¿por qué Juan lo diría entonces de esta manera? Al mismo tiempo que nos traslada al Antiguo Testamento, vean, hermanos, cómo el Nuevo Testamento apropia este lenguaje para aplicarlo a Cristo. Vean por favor Hechos, capítulo 3, versículo 16. Estamos pensando, ¿qué significa esto del nombre? Es una idea que se retoma del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se aplica a Cristo. Hechos 3:16. Cuando Pedro sanara a aquel cojo que estaba parado en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, dice el apóstol Pedro en el versículo 16, y por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cuando un judío escuchaba el nombre con esas palabras, sabía que la referencia era a Dios, al Santo. Y es lo que está haciendo el apóstol Pedro, está apropiando esa teología del nombre en el libro de los Hechos y está diciendo que el nombre que Dios nos ha dado para que invoquemos, para ser salvos, es el nombre de Cristo. Vean otra referencia, por favor, en Hechos 4:12, un versículo conocido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 5,
41, Hechos 5:41, cuando Pedro y Juan salen del concilio, nos dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De dónde viene esa idea? Otra vez, del Antiguo Testamento, pero se está aplicando a Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el nombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan con esta frase? Ellos salieron por amor de Cristo. Es el nombre que Dios nos ha dado para que prediquemos. Y ese es el nombre que ellos querían predicar. Recuerden que en la segunda de Juan vimos que las personas estaban hablando de Jesucristo, pero estaban negando una doctrina crucial. Negaban que Él se había encarnado, que Dios se había encarnado, y ese era Jesucristo. ¿Qué estarían haciendo los predicadores en la tercera carta de Juan? Predicando la verdad, que Dios se había encarnado en la persona de Jesucristo, y predicarían que la salvación está solamente en su nombre. Por eso le está diciendo Juan: tienes que hospedarlos, tienes que encaminarlos como es digno de Dios. Ellos salieron por amor a Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Ellos no recibieron ningún apoyo de parte de los gentiles. Salieron confiando en que Dios iba a proveer para su viaje. Se entregaron de corazón a esta obra. Y estoy seguro, hermanos, que lo hicieron confiando en que aquel que los había llamado les daría 100 veces más casas y más hermanos. Por la gracia de Dios, Gayo podía participar con ellos de esta hermosa obra. Ahora, en el versículo 8, Juan nos da una conclusión de esto. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ya que los misioneros salen para predicar a Cristo, la conclusión es: hay que acogerlos. Hay que acoger a los que hacen esta obra. Es decir, mostrarles hospitalidad, encaminarles para que no les falte nada. ¿Con qué propósito? Para cooperar con la verdad, para ser colaboradores de la verdad, para que la verdad se extienda. En la segunda carta de Juan, si lo recibían a los falsos maestros, iban a estar participando del error. En la tercera de Juan, si recibían a los predicadores de la sana doctrina, iban a estar colaborando con la verdad, promoviéndola, promoviendo su avance. Y eso, hermanos, aunque signifique un vaso de agua fría solamente, tiene implicaciones eternas. Puede significar la salvación de un pueblo más, de una tribu más, de una aldea más. No lo sabemos. Puede parecer un acto pequeño y desapercibido, pero la hospitalidad era y es vital para que el Evangelio siga avanzando. Así que déjenme intentar hacer algunas aplicaciones. Hay cosas fuertes en las que voy a decir, quiero decirlas con cuidado, hermanos. El propósito de la carta no era desanimar a Gayo, sino que persistiera en esta obra. Y yo creo que esta iglesia puede decir que ha participado de esta obra, porque por años han recibido hermanos que, incluyéndome a mí, veníamos de otras partes, y eso por supuesto incluía un gasto, incluía hospitalidad, incluía planeación, muchas otras cosas. Pero no podemos ignorar que Dios quiere que aprendamos algo de Gayo, y por eso nos ha dejado esta carta a nosotros. Permítame entonces resumir algunas lecciones que aprendemos de su vida, intentar aplicarlas. En primer lugar, la hospitalidad es una obra elogiada tanto en el Antiguo Testamento, Génesis, empezando con Abraham, como en el Nuevo Testamento. Mucho más cuando se trata de la hospitalidad a los que participan de la predicación del Evangelio. Recuerdan incluso que en el libro de Reyes tenemos ejemplo de una mujer que construye, hermanos, un cuarto especial para que el profeta pudiera alojarse allí. ¿Qué pasa con esa mujer? Recibe recompensa. Incluso pudo ver milagros en su vida. Quizás alguien dirá: hermano, pero nosotros no tenemos muchas oportunidades para hacer eso.
aunque en realidad, como he dicho, llevan tiempo haciéndolo. Pero concedo que las circunstancias son diferentes, es cierto. Pero si abrimos nuestros ojos y miramos más allá, veremos que hay muchos obreros que padecen necesidad en el mundo. Recuerdo una foto de una revista que se llama Voz de los Mártires, quizá algunos de ustedes la conocen, es de la iglesia perseguida, recaban testimonios de hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo y movilizan recursos y apoyo financiero, a veces en especie, a veces alimento, a veces apoyo legal, abogados, a veces apoyo humanitario, médicos, etcétera, para la iglesia perseguida en el mundo. Pero había una portada, hermanos, impresionante. Creo que eran unos hermanos de la India, estaban inclinados con sus cabezas orando, y la portada decía, había unas motocicletas, la portada decía, entre comillas, era una frase que habían dicho, dennos motocicletas y llenaremos el mundo del evangelio, algo así. Y el punto es que en países del tercer mundo, lo que la gente necesita para avanzar la obra del evangelio, pensando en un pastor, por ejemplo, que tiene que visitar diferentes aldeas para llevar el evangelio, es una motocicleta, o a veces ni siquiera eso, a veces una bicicleta. Y hermanos, pensar, ¿cuánto puede costar eso? Podríamos ir ahorita a Electra, Coppel, algo así, 30,000, 40,000 pesos, no sé cuánto andan una moto sencilla en este momento, y apoyar con ese dinero a un predicador que iría visitando aldeas, predicando el evangelio. Pensar cuántos predicadores habrá en este lado del mundo o en el otro lado del mundo que se ven limitados en su obra, en su ministerio, porque no tienen los recursos necesarios. Así que si no extendemos hospitalidad por medio de recibirlos en nuestras casas, creo que podríamos pensar en otras maneras de apoyarlos. En segundo lugar, hay una manera de apoyar a los obreros de Cristo que es digna de Dios. Y vemos eso en el pasaje cuando Juan le dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Este es un principio que nos enseña muchas cosas. En primer lugar, nos muestra dónde están nuestras prioridades. Mostrarían las prioridades de Gallo también. ¿Por qué a veces, hermanos, nos duele apoyar a la obra? Porque les digo algo, invertimos en muchas cosas. Todos nosotros invertimos en muchas cosas. Hacemos compras, tenemos alguna clase de negocio, pedimos algún crédito, algún préstamo, nos endeudamos. Muchas veces podríamos decir por cosas que no son absolutamente necesarias, pero son cosas que queremos. Y no hacemos, hermanos, lo que podemos por contribuir a la obra de Cristo. Eso es hacer tesoros en la tierra. Y por eso hay muchos pastores que no pueden dedicarse a tiempo completo a la obra, o misioneros que padecen por falta de recursos. Hermanos, y he oído testimonios así. Pastores que no tienen qué comer. No estoy diciendo en las iglesias hermanas, no me estoy refiriendo a eso, pero me estoy refiriendo a pastores que trabajan, que tienen que trabajar o que están siendo perseguidos y no pueden hacerlo y no tienen suficiente para comer, o que prefieren invertir su dinero que quizás podrían usar para comprar más alimento en la obra, en comprar combustible para la lancha y trasladarse en la selva llevando el evangelio. Impresionante pensar cuántos sacrificios están haciendo nuestros hermanos alrededor del mundo. Y pensar que nosotros podríamos aliviar algo de esa necesidad con un poco de apoyo. Cuando William Carey consideró el costo de ser misionero en India, muchos de ustedes conocen esa biografía, incluyendo los niños que están aquí, saben quién es William o Guillermo Carey. Él dijo esta frase: yo descenderé al pozo
si ustedes sostienen la cuerda. ¿A qué se refería? A que lo iba a hacer con tal de que lo apoyaran en oración y con recursos. Los recursos tardaron un tiempo en llegar. De hecho, William Carey tuvo que trabajar un tiempo en una industria allá y lo pusieron como gerente allí, hasta que después de un tiempo pudieron sostenerlo de manera completa. Así, hermanos, debería verse la iglesia de Cristo. Unos son enviados, otros los sostenemos. No hay otra opción. Tenemos que participar en una de esas dos cosas. O estamos apoyando para que los obreros de Cristo sean enviados, o nosotros vamos. Porque la tercera opción, como algunos predicadores han dicho, se llama desobediencia. En segundo lugar, esto nos enseña que cuando apoyamos a los obreros de Cristo, estamos adorando a Dios y reconociendo que Él es digno de nuestras primicias y no de nuestras migajas. Por esto, hermanos, ansío ver a 5, 10, 100 hombres que con un sentido de vocación digan: hermano, yo voy a hacer negocios para la gloria de Dios. Hermano, a mí se me da bien lo de los negocios, lo de las empresas. Ansío, hermanos, ver hermanos que digan eso y agreguen: yo voy a hacer negocios para la gloria de Dios. ¿Cuánto se puede hacer por la obra? ¿Cuántos obreros podríamos apoyar en esta iglesia, en las iglesias hermanas, fuera de las iglesias hermanas? Ministerios sólidos que conocemos, que apoyan a misioneros. ¿Cuánto podríamos hacer, hermanos, si tuviéramos esa clase de visión en la que salimos fuera de nuestra casa, fuera de nuestra ciudad y volteamos a ver a un mundo que necesita el Evangelio de Cristo? De hecho, cuando en la historia de la iglesia, cuando Dios ha levantado movimientos misioneros fuertes, ha levantado también a hombres de negocios que tienen la capacidad de sostener a esos otros hombres en el campo misionero. De hecho, no sé si lo había dicho aquí, pero escuché del proyecto de unos hermanos que tenían mucho dinero en Estados Unidos, pero mucho dinero, y el plan era, hermanos, poner un satélite para transmitir predicaciones al mundo musulmán. Imagínense eso, poder transmitir predicaciones en árabe, poder tener una persona en Estados Unidos predicando, grabar esos sermones y transmitirlos en satélite para que entren hasta los lugares más complicados como Arabia Saudita, la cuna del Islam, por una señal abierta. Que cualquiera que ponga su antena o con alguna clase de antena especial que se pueda meter allí de otra forma, puedan ver esas predicaciones. Solo para darles algunas ideas, aunque nosotros no podríamos mandar un satélite, pero lo que se puede hacer, hermanos, hay muchísimas cosas. La radio de onda corta también sigue hasta el día de hoy en muchos países, incluyendo en nuestro continente, siendo un vehículo por el que el Evangelio llega a muchas comunidades que están lejanas, que son de difícil acceso. En tercer lugar, hermanos, los cristianos deberíamos distinguirnos por ser colaboradores de la verdad o cooperadores con la misma. Piensen qué tan lejos llega la herejía. Los folletos de los testigos de Jehová se imprimen en todo el mundo, en muchas lenguas, y estoy hablando de lenguas indígenas, no solamente las lenguas más habladas. Se reparten en los mercados, en los tianguis, en las plazas. Me acuerdo que en el 2015, creo que fue 2015, pude estar en Japón y me sorprendió, hermanos, afuera de una de las estaciones en las que hay muchas empresas, allí estaban, vestidos de la misma manera, con sus mismos folletos, los mismos colores, los mismos diseños, solamente que en otro idioma. Impresionante, qué tan lejos puede llegar la herejía y cómo invierten esas personas, cómo se esfuerzan poniendo recursos para avanzar un mensaje que trae condenación. O si no, piensen en la publicidad que hay de los mormones últimamente, espectaculares que aparecen por la calle,
que hablan de hacer una clase de oración y viene la página de internet, los videos que están apareciendo también de ellos, cuánto han invertido en su campaña de publicidad. Y la verdad, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde está la verdad? Déjenme corregir esta idea porque la Escritura dice que la palabra de Dios no puede estar presente. Pero más bien deberíamos preguntarnos, ¿dónde están los que colaboran con la verdad? ¿Dónde están los que cooperan con la verdad? Ahora, hermanos, déjenme repetirlo. No pretendo desanimarlos con todo esto. Les he dicho, esta iglesia ha participado ya de este tipo de obra. Ha colaborado con la verdad. Pero digo esto para resaltar el ejemplo de Gallo, para que busquemos una mayor conformidad a esto y decir, Señor, haznos esa clase de discípulos amorosos, hospitalarios, que se niegan a sí mismos, que están dispuestos a padecer con tal de que otro hermano pueda avanzar el Evangelio, pueda hacer algo más por la obra del reino. Y para expresar, hermanos, cuánto podríamos hacer por la causa de Cristo si Dios nos diera un corazón como el de ese hombre. Ahora, no estoy hablando solamente de recursos financieros. Hay ministerios que apoyan misioneros que dicen, tenemos suficiente recurso financiero, tenemos suficiente, no necesitamos más, pero necesitamos oración. Necesitamos hermanos que puedan prestarse a este u otro servicio, que puedan colaborar en esta u otra tarea. Hay muchas formas, hermanos, que es lo que quiero decir, en las que podemos apoyar, pero necesitamos abrir nuestros ojos y salir y mirar que hay un mundo allá afuera de miles de millones de personas que necesitan el Evangelio de Cristo y pensar, Señor, ¿qué podemos hacer como iglesia? Señor, ¿a dónde nos quieres guiar para apoyar esta clase de obra, para que tu Evangelio siga avanzando? Creo que esa sería la pregunta correcta para nosotros en el momento en el que estamos ahorita, decir, Señor, ¿cómo te gustaría que participemos en esta obra de ahora en adelante? Pero además, hermanos, vemos el ejemplo opuesto a Diótrefes, a quien he denominado aquí el inhóspito. Pasemos a considerar brevemente a este hombre, un hombre completamente distinto, un hombre opuesto a Gallo. Y podemos resumir en 3 ideas la descripción que nos hace Juan de este hombre. En primer lugar, a Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Dice el versículo 9, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Muy probablemente este hombre tenía autoridad en una iglesia local, pero el problema era que amaba más su autoridad que a los hermanos. Le gustaba el primer lugar, no la necesidad de la iglesia, no apoyarlos, no servirlos, sino tener el primer lugar, que otros lo sirvieran a él. En segundo lugar, estaba hablando en contra del apóstol Juan. Versículo 10 nos dice, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Parece que se veía por encima de la autoridad apostólica. No sabemos cuál era el problema exactamente, pero al menos no parece un problema doctrinal, parece un problema personal, en el que Diótrefes estaba levantando, queriendo ser el primero, poniéndose por encima de la autoridad del apóstol Juan. Imagínense a Juan también ya anciano, y este hombre en su orgullo, queriendo elevarse por encima de él. Y por último, no hospedaba a los hermanos enviados y expulsaba de la iglesia a aquellos que los hospedaban. Dice al final, versículo 10, no recibe, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Piensen en ese contraste que tenemos aquí. Gallo, hermanos, se hizo siervo de todos. Gallo había aprendido bien de Cristo.
¿Qué había dicho el Señor Jesús? El que quiera ser el primero de ustedes, tiene que hacerse siervo de todos. Eso es lo que estaba haciendo Gayo. ¿Qué estaba haciendo Diótrefes? Quería ser el primero, pero él no conocía bien la instrucción de Cristo, no la obedecía y no se quería hacer siervo de todos. Gayo era fiel a la instrucción apostólica. Juan dice que se había gozado mucho, que se había regocijado en gran manera de oír de cómo Gayo andaba en la verdad. Pero Diótrefes despreciaba la autoridad que Dios le había dado a Juan como apóstol. Gayo era hospitalario y cooperaba con la verdad. Diótrefes era inhóspito y al hacer esto se oponía a la verdad. Y estoy seguro que Diótrefes no lo pensaría así. En su mente no pensaría que se estaba oponiendo a la verdad al no recibir en su casa a los predicadores de la sana doctrina. Pero eso es lo que estaba pasando. ¿Qué podemos aprender de la mención que Juan hace de este personaje? Quizá la lección más clara está en el versículo 11, que nos dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Qué sería lo malo aquí? Pues el ejemplo de Diótrefes. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La aplicación para Gayo era: no seas como él, se ha opuesto a nosotros y no está recibiendo a los hermanos en su casa. No seas como él. Esto nos recuerda, hermanos, que la Biblia nos presenta buenos ejemplos y malos ejemplos. Y nos enseña de las dos formas. Incluso en el Antiguo Testamento. Piensen, por ejemplo, en el libro de los Reyes. El libro de los Reyes se puede entender de esta manera: hay reyes buenos y hay reyes malos. ¿Cuáles son los reyes buenos? Los que están viviendo conforme a la ley de Dios. ¿Cuáles son los reyes malos? Los que despreciaron la ley de Dios. Hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Lo mismo podemos tomar aquí para nosotros. Ambos tienen mucho que enseñarnos. Tenemos a Gayo por un lado, que nos enseña la hospitalidad, y tenemos un ejemplo malo de cómo no debería verse esto. Y es un ejemplo que a la vez nos enseña también del servicio. Un ejemplo, hermanos, un mal ejemplo que nos enseña que nosotros no debemos de ser los protagonistas, ni desear eso. Al contrario, que el reino lo que ensalza es el servicio, el amor, el ser abnegados, el poner al otro antes que a nosotros. Entonces, debemos crecer en ese servicio desinteresado por la iglesia de Cristo. Lejos esté de nuestro corazón el querer tener esa actitud como la de Diótrefes, esa ansiedad por ser el primero, por ser visto, por usar la autoridad de una manera equivocada. Al final son los siervos los que se llevan la recompensa, porque, hermanos, ¿quién es el único protagonista en esta historia? Jesucristo. Como Juan había dicho, los que salieron por amor del nombre de Él. El nombre, ese es el nombre que queremos predicar. Ese es el nombre que queremos que se mencione. El nombre de Cristo. Juan utiliza aquí además la evidencia ética o moral, que ya habíamos visto en su primera carta, cuando dice: el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Quizás para recordarle a Gayo lo que estaba demostrando su conducta, que Gayo sí conocía a Dios, y lo que demostraba la conducta de Diótrefes, que Diótrefes no conocía o no había visto a Dios. Por último, hermanos, tenemos el testimonio de Demetrio en el versículo 12, que es nuestro último punto aquí. Demetrio, a quien yo he llamado el huésped. ¿Por qué digo que es el huésped? Porque es probable, no hay certeza de esto, pero es probable, es una conjetura probable, que fuera él quien llevara la carta a Gayo. Y que lo que tenemos en el versículo 12 es la recomendación del apóstol para que Gayo hospede a Demetrio. Una carta para que lo reciba. Porque dice el versículo 12: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.
Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Por qué sería necesario, hermanos? Es la pregunta. Que Juan dé ese testimonio de Demetrio. Muy probablemente porque Gayo no lo conocía. Y Juan le estaría diciendo que lo reciba él también, quizá con algunos hermanos con los que Demetrio había llegado para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Así como el testimonio de Gayo era conocido, también el de Demetrio. Como he dicho, tal vez era él mismo un predicador y también, por lo tanto, un buen modelo a imitar. Hermanos, quiera entonces Dios darnos esos corazones amorosos, corazones hospitalarios, corazones abnegados, corazones serviciales, corazones que están dispuestos a cooperar con la verdad. Y quiera Dios también levantar más hombres que dejen sus casas y sus tierras por amor del nombre de Él. Como les he dicho, unos van a salir, otros van a apoyar. Hay que orar para que Dios nos guíe como iglesia y muestre quiénes somos los que tenemos que apoyar o quiénes somos los que tenemos que salir en un momento dado. El Señor nos siga guiando en esta obra y también, hermanos, que el Señor ponga en nuestro camino a esas iglesias con las que quiere que cooperemos, a esos proyectos en los que el Señor quiere que invirtamos nuestras oraciones, nuestras finanzas, para la gloria de Dios. Amén.